Creados para orar, nuestra lección número 1. Quiero compartir contigo este texto bíblico para aprender y meditar. El mismo está en 1 de Tesalonicenses 5, 16 hasta el 18. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: estén siempre alegres, nunca dejen de orar, den gracias a Dios, porque eso es lo que Él quiere para ustedes en Jesucristo. Y este mismo pasaje de 1 de Tesalonicenses 5, 16 al 18, en la Reina Valera del 60, dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Creados para orar. Todo cristiano, nuevo creyente o no, sabe que debe orar. De hecho, orar es una necesidad que nace dentro de nosotros. No son las situaciones externas las que nos llaman, las que nos invitan a orar, sino que independientemente de cómo estemos, si somos creyentes, si somos discípulos de Cristo, sentimos la necesidad de orar, y la explicación bíblica de por qué sentimos, valga la redundancia, la necesidad de orar es porque fuimos creados para orar. Esto lo vemos en Génesis 1, 26 y 27, donde establece la Biblia que el Señor nos creó a su imagen y a su semejanza. Y cuando vemos lo que significa el significado de estas palabras, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, en primera instancia vemos que fuimos creados como seres totalmente dependientes de Dios. Note que dice Génesis 2:7 que Él nos hizo del barro en Adán, pero cuando éramos barro no caminábamos, no hablábamos, no sentíamos, no teníamos comunión con Dios. La parte de poder vivir, de ser un ser viviente, un ser espiritual con vida en el mundo físico, según Génesis 2:7, fue cuando Dios sopló su espíritu dentro de nosotros. Así que en Génesis 1, 26 y 27, cuando dice que fuimos creados a imagen de Dios, el término original que se usa ahí, el término en el texto antiguo, que es hebreo, porque el Génesis es escrito en hebreo, es la palabra teselén, una palabra hebrea que literalmente significa sombra. Y como usted sabe, la sombra es la proyección de un cuerpo. Por ejemplo, el sol, cuando el sol proyecta su sombra en un árbol, no es la sombra que tiene vida, no es el árbol que tiene vida lo que produce la sombra, sino que es el sol mismo que estamos viendo allí. Lo que quiero mostrarte es que la palabra imagen, que es sombra, la sombra no depende de sí misma. Así que en Génesis 1, 26 y 27, esta palabra sombra y este texto que dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, podríamos leerlo: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra sombra. Nosotros somos una proyección de Dios, somos la imagen de Dios. No tenemos vida en nosotros mismos, no tenemos voluntad definitoria en nosotros mismos, porque aún nuestra voluntad está subordinada a lo que Dios quiera que nosotros hagamos. Así que lo significativo de esto es que el ser humano depende de Dios en todo. El ser humano es una sombra de Dios. Pero la palabra semejanza en Génesis 1, 26 y 27 es la palabra demut, otra palabra hebrea que significa con similitud, con parecido, con afinidad. Tiene todo esto significado. Así que en Génesis 1, 26 y 27, donde dice que fuimos creados a semejanza de Dios, podríamos leer que fuimos creados con similitud a Dios, con afinidad a Dios, con parecido a Dios. Y de esto se desprende que Dios nos creó como seres espirituales, seres dependientes de Él. Recuerde que Dios es espíritu. Y nosotros solamente llegamos a tener vida cuando Él nos dio vida. Él nos dio vida. Por eso es que nosotros dependemos de Él y en su soberana voluntad Él nos creó de esa manera.
nos creó con capacidad de amar, capacidad de comunicarnos con códigos que podemos razonar, nos dio la capacidad del perdón y todo eso es parte de la semejanza de Dios. Usted preguntará, ¿y qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto con la oración, con que fuimos creados para orar? Pues precisamente que todas esas características que Dios puso en nosotros, el espíritu que Él puso, esa semejanza que Él puso, ¿verdad? Esa afinidad con Él, cuando nosotros la manifestamos ante Él, es cuando estamos orando en comunicación y comunión con el Señor. Así que concluimos diciendo entonces que necesitamos orar a Dios porque Él nos creó con esa necesidad. Él nos creó como su sombra, proyección de Él en nosotros. Y esa proyección de Él en nosotros, la única vez que se hace efectiva, que se hace 100% real, es cuando estamos orando. Él nos creó a su semejanza. Así que Él, a través de esas características que puso en nosotros, Él nos llama para que nosotros oremos. Por eso la Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 5:17 que oremos sin cesar. Por eso en Lucas 18:1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Ve usted cómo la oración nace dentro de nosotros? En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bendito el nombre del Señor. Nosotros oramos porque fuimos creados para orar. Fuimos creados con esa necesidad. Y precisamente cuando oramos, estamos frente a la Trinidad de Dios, estamos junto con la Trinidad de Dios. En esta serie usted se dará cuenta que oramos al Padre, pero lo hacemos a través del Hijo. Y cuando oramos al Padre a través del Hijo, el Espíritu Santo se hace presente, como dice Romanos 8:26, y entonces ora con nosotros para que Dios pueda entender y aceptar nuestra oración. Recuerde que el texto para meditar es 1 de Tesalonicenses 5:16-18. En la Reina Valera dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Volveremos con nuestra próxima entrega, pero permíteme orar porque estamos aprendiendo a orar con Jesús. Padre, gracias. Señor, fuimos creados para orar. Ayúdanos a hacerlo siempre como dice tu palabra. Hacerlo en el modelo correcto, hacerlo en la forma correcta, hacerlo como Jesús lo hizo y como Él nos enseñó. Si así tú lo haces, Padre, te podremos agradar y podemos orar como conviene para glorificarte en el nombre de Jesús. Amén. Volveremos con nuestra segunda lección de Aprendiendo a Orar con Jesús, la serie que transformará tu vida de oración.